Bienvenidos, queridos y amables televidentes, buscadores, visitantes de la página web www.josebrown.com, Canal C de Cali. Aquí estamos. Hace algunos años la iglesia se inició con la llegada del Espíritu Santo, fiesta que se conoce o conmemoración conocida como Pentecostés. Y fue tal el impacto cuando irrumpió el Espíritu Santo sobre la tierra, que las gentes que vieron a esos 12 discípulos o 120 discípulos en el lugar donde se reunían, fue tal el impacto, un viento recio, un trueno, lenguas de fuego sobre la cabeza, que pensaron al oírlos que estaban borrachos. Están borrachos, decían. Y hay una similitud, guardando las debidas proporciones, lógicamente, en estar lleno de vino, que no puede tener estabilidad al caminar, ni puede hablar con fluidez, la gente llena de vino, de mosto. Y cuando la gente está llena del Espíritu Santo, porque no hacen sino hablar y hablar las maravillas de Dios. Entonces hay, guardando las proporciones, lógicamente, un parecido entre estar lleno de vino y estar lleno del Espíritu Santo. Esto de la fe y del Espíritu Santo nos embriaga, nos incita a estar constantemente proclamando de Dios y de Jesús. Pero yo quiero que miremos el texto en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, un huracán. Llenó la casa donde estaban sentados y aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos en su cabeza. Posiblemente esa imagen del fuego en la cabeza, como cuando un fósforo se enciende, es porque hay mucho en la cabeza que hay que quemar, y solo lo quema el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. ¿Cuánto diera yo porque mucha gente, toda esa basura filosófica, esa basura pornográfica, pecaminosa, esa basura de rebeldía, esos pensamientos, esas falsas expectativas, esta cultura mediática, fueran quemados todos esos pensamientos? Eso no sirve, eso es heno, paja y hojarasca. Vinieron como lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, no según el pastor les daba que hablasen, y no según la denominación les obliga a que hablen, según el Espíritu, que es soberano, el Espíritu de Dios, les daba que hablasen. Moraban en aquella ciudad de Jerusalén varones piadosos de todas las naciones del cielo, y cuando se hizo el estruendo vino la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en sus propias lenguas, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son estos galileos todos los que hablan? Y todos, dice en el verso 13, estaban maravillados porque oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. El Espíritu Santo fue un acontecimiento que irrumpe de pronto en la historia e inaugura la iglesia, que es el número de creyentes en Jesús, que cuando reciben esa visitación del Jesús resucitado en el Espíritu Santo, no hacemos sino hablar en nuestras propias lenguas, en este caso español, las maravillas de Dios. Para eso fue dado el Espíritu Santo, no para enredar la lengua, sino para usar la lengua en forma clara y hablar las maravillas de Dios, no las maravillas de mi historia personal, no las maravillas de mi testimonio, no las maravillas de mi iglesia, no las maravillas de mi denominación,
No las maravillas de lo que tú puedes obtener como regalo, sino las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Uno, Dios nos visitó. ¿Qué otra maravilla de Dios? Dios puede morar en ti por el Espíritu Santo. ¿Qué otra maravilla? Dios quiere que tú seas un templo de Él en el Espíritu Santo. ¿Qué otra maravilla? Las maravillas de su palabra. La maravillosa palabra que se hace fácilmente entendible por medio del Espíritu Santo que fue derramado. Esas son las maravillas. Hay mucha confusión acerca de lo que es el Espíritu Santo y la tarea que vino a hacer. Él vino única y exclusivamente a convencernos de Jesús, que eso es el pecado. El Espíritu Santo viene a convencer de pecado, crean en Jesús, de justicia, Jesús resucitó, y de juicio, el dueño de este mundo ya fue juzgado. Escúcheme, el Espíritu Santo tiene 19 dones o carismas, 20 dones o carismas, 23 dones o carismas. Hay algunas cuentas que dan 19 y otras dan 20. Yo pienso que son 23 y mucho más. Pero no todos tienen que hablar en lenguas. Yo hablo español y me siento dichoso y feliz de poder expresar en español las maravillas de Dios para que usted entienda. Así que, mis queridos y amables televidentes, ¿quiere usted encontrar un acontecimiento extraordinario en la historia? Es el día en que Dios envió su Espíritu Santo, que es Jesús resucitado, para convencernos de pecado, justicia y juicio, y para que pudiésemos hablar en lengua española las maravillas de ese Dios eterno y glorioso que nos visitó en Jesús, que subió al cielo, que envió su Espíritu para hacer de nosotros morada de Dios y que regresará triunfante, victorioso y glorioso. No en forma inmediata, pero sí en forma inminente. Él vuelve. Los que le digan otra cosa, que el Espíritu Santo es para que usted enrede la lengua y caiga al suelo en risa, o para que lo tumben, esos son los que están borrachos, pero no del Espíritu Santo, sino borrachos de confusión, borrachos de emocionalismos, borrachos de éxtasis, esos que los ponen a usted en un éxtasis y manipulan, tumbando gente. Ese no es el Espíritu Santo. Yo le invito a que lea que el Espíritu Santo vino para convencernos de Jesús, para convencernos de la resurrección de Cristo y para convencernos que si Él mora en nosotros, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es un engañador y un mentiroso. Ese es el juicio. El príncipe de este mundo ya fue juzgado, el Espíritu Santo fue derramado, la iglesia inició su triunfal tarea y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le invito a que abra su corazón a la gracia soberana de Jesús resucitado por su Espíritu Santo y sea usted de verdad un hijo y una hija de Dios que ama, que estudia la palabra y que quiere vivir en santidad de vida, porque sin el Espíritu Santo no se puede ser santo. Sin el Santo Espíritu no hay hombres santos ni mujeres santas. Que Dios nos dé la gracia de entender el glorioso momento del Espíritu Santo y no prestarle atención a los borrachos que creen que el Espíritu Santo solamente vino para enredar la lengua o para tirarlos al suelo muertos de risa. Sutil engaño
peligroso engaño, fatal engaño.